Si hoy tenés más de una deuda, probablemente no sabes en qué orden pagarlas. Y esa decisión, que parece un detalle, puede costarte el equivalente a varios meses de sueldo en intereses que no tenías que pagar. Hoy lo resolvemos. Bienvenido a Plata en Orden. Este es el video 6 de la serie, y cerramos el bloque de fundamentos con el tema que más ansiedad genera en las finanzas personales, las deudas. Vamos a ver cómo inventariarlas, cómo ordenarlas, qué método usar para atacarlas, y cuándo tiene sentido empezar a invertir incluso antes de estar libre de deudas por completo. Porque no todas las deudas son iguales. Algunas te destruyen lentamente. Otras son casi neutras. Y saber distinguirlas es la diferencia entre un plan que funciona y uno que te deja girando en círculos durante años. Arrancamos. El primer punto es entender que las deudas no son todas lo mismo, y que tratarlas de la misma manera es un error que se paga caro. Existe una distinción fundamental entre lo que los economistas llaman deuda buena y deuda mala, aunque los términos son algo engañosos y vale la pena precisarlos. No hay deuda que sea intrínsecamente buena en el sentido de que sea deseable tenerla. Pero hay deudas cuyo costo financiero es lo suficientemente bajo, o cuyo propósito es lo suficientemente productivo, como para que conviva razonablemente con una estrategia de ahorro e inversión activa. Una deuda a tasa subsidiada para adquirir un bien que se valoriza, como un crédito hipotecario a tasa fija en un contexto inflacionario, puede ser financieramente razonable si la tasa que pagás es menor a la inflación real o a la rentabilidad que obtenés invirtiendo. En ese caso, pagar esa deuda anticipadamente puede ser un error, estaría sacrificando capital que podría estar trabajando para vos a una tasa mayor. En el otro extremo, una deuda de tarjeta de crédito en cuotas con intereses en Argentina puede estar costándote entre el 80 y el 150% anual, dependiendo del banco y del momento. Esa es una deuda que destruye patrimonio a una velocidad que ninguna inversión promedio puede compensar. Pagarla es, matemáticamente, la mejor inversión que podés hacer en ese momento. La primera tarea antes de diseñar cualquier plan de pago de deudas es hacer un inventario completo. Anotás cada deuda que tenés con 4 datos: el saldo total pendiente, la tasa de interés anual, el pago mínimo mensual y el tiempo estimado para cancelarla si solo pagás el mínimo. Cuando ves ese cuadro completo por primera vez, muchas personas se sorprenden de cuánto están pagando en intereses que nunca habían calculado explícitamente. El segundo punto es la comparación histórica de los dos métodos más usados para ordenar y atacar deudas, porque entender de dónde vienen y que priorizan cada uno ayuda a elegir el que mejor se adapta a tu situación. El primer método se llama avalancha de deudas, o debt avalanche en inglés, y es el matemáticamente óptimo. Consiste en ordenar todas tus deudas de mayor a menor tasa de interés, pagar el mínimo en todas y destinar todo el dinero extra disponible a la deuda con la tasa más alta. Una vez cancelada esa, pasás a la siguiente en la lista. Y así sucesivamente hasta cancelarlas todas. Este método minimiza el total de intereses que pagás a lo largo del proceso. Es el más eficiente en términos puramente financieros. Su desventaja es que puede tomar mucho tiempo ver progreso visible, especialmente si la deuda de mayor tasa también es la de mayor saldo. Esa demora puede erosionar la motivación y llevar al abandono del plan. El segundo método se llama bola de nieve, o debt snowball, y fue popularizado precisamente por Dave Ramsey en la misma línea de pensamiento que su sistema de 7 baby steps. Consiste en ordenar las deudas de menor a mayor saldo total, sin importar la tasa de interés, y atacarlas en ese orden. La lógica no es matemática sino psicológica. Cancelar deudas pequeñas rápidamente genera victorias concretas y visibles que alimentan la motivación para seguir con el plan. Estudios de comportamiento financiero realizados por la Universidad de Northwestern y publicados en el Journal of Marketing Research demostraron que las personas que usaban el método bola de nieve tenían significativamente mayor probabilidad de completar la eliminación total de sus deudas que las que usaban la avalancha, incluso cuando la avalancha era matemáticamente más eficiente. La razón es simple: la mejor estrategia no es la óptima en papel, es la que realmente podés sostener en el tiempo. La recomendación práctica es la siguiente: si tenés alta capacidad de mantener el rumbo sin necesitar victorias intermedias frecuentes, usa la avalancha.
Si sabes que necesitas ver progreso tangible para no perder el impulso, usa la bola de nieve. Y si tenés una deuda con una tasa absolutamente descontrolada, digamos por encima del 100% anual como algunas tarjetas de crédito en Argentina, atacala primero independientemente del método que elijas, porque en ese caso el costo de no hacerlo supera cualquier consideración psicológica. El tercer punto es el caso de estudio, desarrollado paso a paso con números concretos. Conozcamos a Federico. 43 años, empleado en el sector público, sueldo neto de 500.000 pesos por mes. Tiene 4 deudas activas y nunca las había puesto todas juntas en una misma hoja. La primera deuda es el saldo pendiente de una tarjeta de crédito, 220.000 pesos, con una tasa nominal anual del 95%. Pago mínimo mensual, 12.000 pesos. La segunda deuda es un préstamo personal del banco, 850.000 pesos, con una tasa nominal anual del 55%. Cuota fija mensual, 45.000 pesos. La tercera deuda es una cuota de un electrodoméstico comprado en 12 cuotas sin interés aparente, 120.000 pesos pendientes en 6 cuotas de 20.000 pesos. Tasa real, 0%, dado que el comercio absorbió el costo financiero en el precio. La cuarta deuda es un crédito hipotecario UVA que sacó hace 4 años, capital pendiente de 12 millones de pesos, ajustado por SER. La cuota mensual es de 85.000 pesos. Cuando Federico armó el cuadro y calculó el costo mensual en intereses de cada deuda, los números fueron reveladores. La tarjeta le costaba aproximadamente 17.400 pesos por mes solo en intereses sobre el saldo pendiente. El préstamo personal le costaba aproximadamente 39.000 pesos por mes en intereses. El electrodoméstico no le costaba intereses reales. Y el crédito hipotecario, si bien ajusta por inflación, tenía una tasa nominal muy baja sobre el capital. La deuda más cara en términos de costo financiero puro era claramente la tarjeta, con casi el 100% anual. La segunda más cara era el préstamo personal. Las otras dos eran financieramente manejables o incluso neutrales en el contexto inflacionario argentino. Federico decidió usar una variante adaptada de la avalancha. Su excedente mensual después de pagar todos los mínimos era de 98.000 pesos. De esos 98.000, destinó 70.000 por mes a cancelación adicional de la tarjeta de crédito. Con ese ritmo, canceló el saldo de la tarjeta en 3 meses y medio. El ahorro en intereses que generó esa decisión fue de aproximadamente 43.000 pesos que de otra manera hubieran ido al banco sin generar nada para él. Una vez cancelada la tarjeta, liberó esos 70.000 pesos y los sumó al excedente general. Ahora tenía 168.000 pesos disponibles por mes. De ese monto, 100.000 fueron a cancelación adicional del préstamo personal. Los 68.000 restantes los dividió en dos, 40.000 al fondo de emergencia que todavía estaba construyendo, y 28.000 a CEDARS de ExxonMobil y a SML en Cocos Capital, iniciando su DCA con lo que tenía disponible sin esperar a estar libre de todas las deudas. En 16 meses desde el inicio del plan, Federico había cancelado completamente la tarjeta y el préstamo personal, tenía el fondo de emergencia completo, y había acumulado una posición inicial en CEDARS. Las únicas deudas que le quedaban eran el electrodoméstico, que se cancelaba solo con sus cuotas sin interés, y el crédito hipotecario, que había decidido mantener porque su tasa ajustada era menor al rendimiento esperado de sus inversiones en el largo plazo. El cuarto punto es la pregunta que muchos tienen pero pocos hacen explícita: ¿hay que cancelar todas las deudas antes de empezar a invertir? La respuesta corta es no, pero con matices importantes. La regla práctica que propongo es la siguiente. Si tenés deudas con tasas superiores al 60% anual en pesos, el retorno esperado de cualquier inversión razonable en el mismo periodo difícilmente va a superar ese costo. En ese caso, priorizar el pago de esa deuda es la mejor inversión disponible para vos. El rendimiento es el ahorro en intereses que no pagás. Si tus deudas tienen tasas menores, o si son créditos estructurales como un hipotecario que tiene una lógica de largo plazo, tiene sentido dividir el excedente entre pago de deuda e inversión simultáneamente, tal como hizo Federico en el caso de estudio.
El DCA mensual en CDARS de empresas como ExxonMobil, Microsoft o ASML, mantenido durante 4 o 5 años, tiene un rendimiento histórico promedio en dólares que puede superar ampliamente el costo de una deuda en pesos a tasa moderada, especialmente si consideramos el componente de cobertura cambiaria que ofrecen los CDARS. Lo que nunca es recomendable es endeudarse para invertir. El apalancamiento puede amplificar ganancias, pero también amplifica pérdidas, y en un contexto de alta volatilidad como el argentino, ese riesgo raramente justifica el potencial beneficio para el inversor minorista que está empezando. El quinto punto son los riesgos del proceso de eliminación de deudas y cómo manejarlos. El primer riesgo es volver a endeudarse mientras estás pagando deudas anteriores. Es el ciclo más destructivo de las finanzas personales. Pagás una tarjeta mientras seguís usando otra, cancelás un préstamo y sacás otro. El origen de este ciclo casi siempre es la ausencia de fondo de emergencia. Cuando aparece un gasto imprevisto y no hay reserva disponible, la salida más inmediata es la deuda. Por eso el fondo de emergencia, aunque sea pequeño y en construcción, tiene que existir en paralelo al plan de pago de deudas. No después. El segundo riesgo es perder de vista el costo real de las cuotas sin interés. En Argentina, las promociones de cuotas sin interés son ubicuas y tentadoras. Pero tienen dos efectos colaterales que rara vez se calculan. El primero es que el precio del producto suele estar inflado para absorber el costo financiero que el comercio paga al banco. El segundo es que cada cuota mensual reduce el excedente disponible para pagar deudas de alto costo o para invertir. No es lo mismo tener 4 cuotas sin interés activas simultáneamente que no tener ninguna. El impacto en el flujo de caja es real aunque la tasa sea cero. El tercer riesgo es subestimar el impacto emocional de las deudas en las decisiones financieras. La deuda genera estrés, y el estrés genera decisiones impulsivas, gastar para sentirse mejor a corto plazo, evitar revisar los estados de cuenta por la angustia que produce, ignorar el problema esperando que se resuelva solo. Ninguna de esas respuestas mejora la situación. La única que funciona es el plan concreto, con fechas y números, que convierte una masa amorfa de angustia en una lista de pasos ejecutables. Para cerrar, quiero dejarte con una idea que resume todo lo que vimos hoy. Las deudas no son un problema moral. Son un problema matemático. Y como todo problema matemático, tiene una solución que se puede calcular, planificar y ejecutar paso a paso. El primer paso es ver el número completo, sin evitarlo. El segundo es ordenarlo por costo real. El tercero es atacarlo con método y consistencia, liberando capital mes a mes para que eventualmente ese dinero trabaje para vos en lugar de trabajar para el banco. Cuando llegues al otro lado, y vas a llegar, vas a tener algo que no tiene precio, flujo de caja libre, sin cuotas que lo consuman, listo para convertirse en inversión sistemática durante los próximos 4 o 5 años. Nos vemos en el próximo video, donde arrancamos el bloque de ahorro e inversión.